Tenemos ya las 7 de la mañana con 34 minutos. Tiempo de conversar con Jaime Nebot, líder máximo del Partido Social Cristiano, abogado. Buen día. Buenos días, un saludo muy cordial a todos los manavistas y en especial a usted que tiene en este prestigioso programa. Abogado, la pregunta de cajón, ¿cómo ve la situación que vive el Ecuador actualmente? Desgraciadamente, muy mal. Yo no creo que nadie, por mala política que haga, porque no sería de la buena, puede solazarse o festejar por ese motivo político, politiquero, lo que está pasando en el Ecuador. Yo creo que esta es la hora de salir adelante. Vea usted la situación de Manabí, porque si bien tenemos problemas generales, como por ejemplo la inseguridad, que está insoportable y que se arregla con mano dura, sí, pero también creando oportunidades de trabajo y con educación y con formación. Si bien tenemos problemas como los apagones que generan también falta de agua en la mayoría de las casas y terribles daños en los electrodomésticos, las provincias tienen problemas y realidades distintas. Y yo creo que Manabí, si bien tiene exportación, por ejemplo, de atún, café, camarón, que son otros productos importantes de exportación, si bien tiene ganado, si bien tiene plátano y es productora del 60% del plátano, que a su vez ocupa en esa materia el segundo lugar de exportación en el mundo, si tiene café, es por el esfuerzo privado. No es del esfuerzo privado, me refiero a empresarios y agricultores y trabajadores del sector. No es porque el gobierno ha solucionado sus problemas. Y por eso nosotros, no solo por justicia, sino para que se resuelvan los problemas de verdad, esos que trae la leyenda urbana, como el del bicentralismo, hemos propuesto siempre lo que en alguna reunión con Pedro Zambrano, con Tulio, con empresarios, etcétera, conversamos. El poder local manabita. ¿Qué es eso? Que en materia de puertos, de aeropuertos, en materia de agua y en materia de electricidad, se institucionalicen, se creen organismos especiales para Manabí, cada uno en esa materia, con capacidad de cobrar tasas, con presupuesto adecuado, y cuyos ejecutivos sean manavitas no nombrados por el gobierno, sino nombrados por las fuerzas representativas de Manabí en forma directa. De esa manera, no se podrá decir que el éxito es del gobierno ni que el fracaso tampoco. Y yo le pongo el ejemplo aquí del Comité Ejecutivo de Vialidad, que desgraciadamente desapareció hace muchos años. Hacía toda la vialidad y hacía los dragados. Desde que esa institución desapareció, porque cuando existía, aquí sobraban el agua y sobraba el dragado y sobraba la vialidad. Pero luego desapareció, como desapareció la empresa eléctrica de Guayaquil, que era una empresa privada que facturaba directamente a los clientes, que no tenía nada que ver en el gobierno. Luego se estatizó y todos sabemos lo que pasa. Yo creo que Manabí merece, sin perjuicio de seguir hablando, porque hay que hablar especialmente del campo agrícola, ganadero, la falta de obras, de todo lo que está padeciendo el pueblo manabita y en muchas de esas cosas también en el Ecuador. Bueno, Había que dejar en claro esto. No le veo otra salida para que en esos 4 puntos principales Manabí despegue sola, con capacidad de gestión y con éxito en el servicio. si bien desde el Ejecutivo no es que se pueda hacer todo, algo se puede hacer. Y ahí tenemos al señor Intriago, Hamilton Intriago. Cuando digo tenemos me refiero a su partido. Está también Carlos Vera Mora. Han tenido ustedes la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué tanto se ha hecho en la ruta que usted propone desde el legislativo en ese sentido? Le voy a decir 4 cosas fundamentales, aclarando que desde la Asamblea no se gobierna, se ayuda a gobernar haciendo las cosas que se creen que se tienen que hacer en materia de legislación, fundamentalmente, y también de fiscalización. Primero, usted me decía que no hay obras. No, no hay obras. ¿Y por qué no hay obras? Simplemente porque el gobierno no quiere asumir la responsabilidad de hacer. Que no me diga a mí que no hay plata cuando hay 35.500 millones en el presupuesto, pero la inversión para obra pública es del 1%. Nosotros hemos venido sosteniendo
que la burocracia es indispensable para que un gobierno funcione, pero el piponazgo, los que cobran sin hacer nada, no. Los subsidios al combustible, en el caso del transporte público, de los pequeños agricultores, de los pequeños ganaderos y de los pescadores artesanales, que Manabí también tiene y muchos, y están en muy mal estado, deben mantenerse. Pero el subsidio a los contrabandistas de combustible hacia el Perú que se llevan el gas en tanquero, por ejemplo, o a los malos empresarios que viven del Estado, o a las empresas mineras que le facturan 5 centavos de dólar por kilovatio, mientras la escala de los pobres empieza en 7 y acaba para los que no son pobres en 68 centavos, no es correcto. Pero la deuda externa, que era 40.000 millones hace 7 años y que hoy es 85.000 millones, es jurídicamente de pago obligatorio. Pero económica y financieramente no se puede pagar, no se puede pagar tal como está estructurada. Solo se puede pagar con un mínimo fijo y el resto a base del crecimiento del país. Y el crecimiento del país ya vamos a hablar, porque la salida del crecimiento, no la impuestomanía, que asfixia a los pobres, encarece los productos y mata el crecimiento. En eso se ha trabajado. Las cosas se vetan, se va por otro camino desde el Ejecutivo, que es el que debe ejecutar, desde el gobierno que debe gobernar. La Asamblea no gobierna. Sin embargo, se llevan la plata de los asegurados, ese 20%, 21% para ser exacto, que los asegurados, es decir, los empleados del sector público y privado de todo el país, pagan por aporte patronal, que es de ellos, y por aporte laboral, que también es de ellos, al Seguro Social. ¿Dónde está esa plata? ¿Está en pensiones jubilares dignas? No. ¿Está en salud? ¿Hay salud realmente en el Ecuador, en Manabí? Te va al Seguro Social, ya no hay ni paracetamol. Pide una cita, se la dan tarde, mal y nunca. Pero se paga la deuda externa puntualmente. Yo no conozco un acreedor externo que haya fallecido, millonarios como son y con derecho a cobrar como lo tienen, pero cuando tienen que esperar para cobrar. Los que no pueden esperar es la salud. No puede ser posible que en el mes de septiembre se hayan muerto 1.000 personas por falta de atención en diálisis. Bueno, esa ley que prohibía que los gobiernos a ningún título tomen la plata del seguro, que es de los afiliados, no del gobierno, de los afiliados, y que esa plata se invierta en la economía nacional para generar progreso, empleo y para que puedan ser atendidos los asegurados, se aprobó la ley. Y no es mérito solo nuestro, que la propusimos, se aprobó con más de 100 votos. Se vetó totalmente la ley. No se hace obra porque la plata de la ciudad, primero porque el gobierno no cumple con su obligación de hacerla. 1% es ridículo que para obra pública $1 nada más de cada 100 de los que pagamos los ecuatorianos vaya a obra pública, pero el sector privado no puede trabajar porque la economía está paralizada. Y los municipios y las prefecturas, la plata que por constitución y por ley les corresponde a ellos, 21% de los ingresos permanentes como los tributos y 10% de los no permanentes como el petróleo, la cobran en efectivo, no la pagan completa, porque cuando hay sobrante deberían dar la proporción del sobrante y no lo dan en esa proporción. Y encima quieren pagarle en bonos, papeles que no tienen un valor real del que está marcado en el documento. Aprobamos una ley para eso. Se vetó también la ley. Y pese a nuestra oposición, se aprobaron 2 cosas. Una corregida, pero que recién puede empezar, y la otra no corregida y que hay que corregir del gobierno. Subieron el IVA al 15%. Cuando el IVA, y lo dijimos nosotros y lo seguimos proponiendo, no debería pasar de 10% general. Y la canasta familiar que se dice que no tiene IVA, sí tiene IVA, muchos productos tienen IVA, hay que poner IVA 0. Los insumos y herramientas agrícolas, especialmente las herramientas agrícolas, porque los insumos casi todos no tienen IVA, pero las herramientas agrícolas, la pala, el pico, el machete, la bomba de fumigación, el tractor agrícola, la rastra, no tienen por qué pagar IVA. Y la parte de los insumos médicos, igual. Una cosa es que los remedios, por hablar en idioma, productos médicos no lo tengan. Y otra cosa es que la gasa, el esparadrapo, las inyecciones, etcétera, tengan IVA. Entonces, nos opusimos a eso. Pusieron el IVA. Dijeron que era para seguridad, no hay seguridad. Dijeron que era para otra cosa. Señores, siempre para las 3 cosas que no se deben hacer. Y en el campo eléctrico,
A alguien se le ocurrió ponerle límite a la inversión privada. En el campo energético no debe haber límite a la inversión privada. No estoy diciendo que desaparezca la facultad y la obligación del Estado de invertir en eso, pero que sí exista competencia privada. Si alguien viene a poner dinero para generar energía de cualquier tipo y también para la transmisión y la distribución, ¿por qué ponerle límite? Y algo peor, ¿por qué obligarle a vender su producto a un Estado quebrado que no puede pagar? Por eso es que no hay inversión aquí, y porque no hay respeto a la palabra, y porque no hay jurídicamente serenidad y certeza. Vea usted Colombia y vea usted Perú. En la parte política, la una en manos de un presidente comunista, la otra en manos de múltiples presidentes que cambian, pero la parte económica e institucional se maneja como se tiene que manejar y con respeto a la inversión. Y por eso usted tiene en ambos países, no estoy diciendo en Europa, en ambos países, Colombia y Perú, enorme inversión, mientras que la inversión extranjera en el Ecuador es minúscula, porque así nos miran. Ya que entramos al tema político, ¿qué Y posibilidades antes le que ve nada, real? una cosa, 10 leyes de seguridad, 10 leyes de seguridad se han aprobado en la Asamblea. Y los resultados, como que si no hubiera ninguna. Yo he visto gente que gobierna con malas leyes, bien, y gente que gobierna mal con buenas leyes o con suficientes leyes. Le preguntaba que qué posibilidades reales le ve al binomio Kronfle-Pazzi, considerando que en las encuestas, lo que se ha podido conocer hasta ahora, no están entre los favoritos, ni siquiera a mitad del pelotón. Miren, las encuestas, unas son falsas, otras son fotografías de un momento. Déjeme hacerle a usted primero una precisión histórica. ¿Cuántos votos tenía el señor Correa antes del inicio de la primera vuelta del año 2007? ¿Cuántos votos tenía el señor Noboa casi al final de la primera vuelta? Se creía que el señor Trump iba a perder, barrió. Mi opinión es la siguiente: las encuestas no son como las están publicando. Nuestros candidatos están subiendo y subiendo sostenidamente. En Manabí, por ejemplo, la acción de dos personas que usted nombró y yo por justicia debo nombrar, Hamilton Intriago en el norte, autor de un código agrícola, ganadero, que lo está manejando a través de venderlo, entre comillas, a la mente y a la actitud positiva de todos los ecuatorianos. Está haciendo una gran labor. Es un hombre popular. Yo creo que la labor de Carlos Vera en el sur también lo es. Yo pienso que más del 50% de los ecuatorianos hoy día no saben por quién votar. ¿Y sabe quién va a ganar la elección? Como en otras partes del mundo, como ganó Milei, por ejemplo. El que capte que el pueblo le interesa que le digan y le expliquen bien cómo van a saber resolver los problemas que aquejan a los ecuatorianos, aquellos que no los dejan dormir, que no son los problemas políticos de los políticos, sino los problemas reales de los ciudadanos y especialmente de la gente pobre. Aquellos que lleguen al pueblo con esa propuesta completa y los convenzan no solo de que saben los problemas, porque los problemas del pueblo no hay que contárselos, pero el pueblo lo sabe mejor que los candidatos, las soluciones reales a los problemas, dichas en forma sencilla, ¿no es cierto? Esos son los que van a triunfar. Vea usted el sector maicero del Ecuador, y especialmente el Manabito. Vea usted el sector. El mismo problema de hace 50 años. No hay semilla de alto rendimiento gratuito, que les haría producir mucho más maíz. Como en el caso de la inseminación artificial para el ganado, se produciría mucho más carne y más leche. ¿Usted sabe cuánto vale inseminar 500.000 vacas? 20 millones de dólares. O sea, en 35.500 millones no hay 20 millones para inseminar 500.000 vacas. O para dotar al arrocero y al maicero, no solo manabita, de todo el país, donde se produce, obviamente, ese producto de semilla gratuita de alto rendimiento. No hay seguro agrícola para el agricultor pequeño. No hay crédito agrícola. No hay un programa intensificado de riego. Y lo que es peor, y está volviendo a pasar en estos minutos, sale la cosecha de maíz y le traen a usted
una importación para desbaratar el precio de maíz. Y lo que es más grave, la traen con maíz transgénico, que no tiene nada de malo. Pero cuando es de darle semillas de maíz transgénico al agricultor para que produzca más, ahí sí no se les da maíz transgénico. Pero cuando las grandes empresas importan, sobre todo de Estados Unidos, maíz subsidiado y transgénico para hacer competencia desleal a la empresa, ahí no pasa nada. Con gente como nosotros, eso no pasaría en el gobierno. El platanero manabita, Manabí produce el 60% del plátano que se consume y se exporta. Se consume en el Ecuador y se importa del Ecuador. Pregúntenle a los plataneros cómo están. Pregúntenle al sector camaronero cómo están. Cuando ganaban millones, se les daba subsidio. Ahora que pierden, se les quita el subsidio. ¿Y por qué no los defendió el gobierno de las falsas acusaciones de interesados en los Estados Unidos sobre dumping, sobre un subsidio que ya no tienen? Y podríamos seguir hablando del producto que usted quiera. Entonces, eso es lo que le interesa. Alguien dijo, y lo voy a repetir ahora, alguien dijo que lo que no deja dormir a los ecuatorianos, eso es lo que les importa. Hay que tratar esos problemas, hay que saber resolver esos problemas. La plata del seguro no existe. No existe en las arcas fiscales porque el gobierno lo ocupa. Eso tiene que acabarse, pero hasta tanto ecuatoriano que se enferma debe ir a una clínica privada y el gobierno de esa plata tiene que pagar la cuenta. Al seguro no se puede ir. Conozco una empleada, amiga, que pidió una cita por un grave problema estando embarazada. Se la dieron después de mucho esfuerzo para 6 meses. Entonces, o el niño se murió, o al niño lo recibe ya pues el pediatra, pues no el ginecólogo, porque después de 12 meses ya una de las dos cosas ha sucedido. Eso no puede continuar en el Ecuador, perdóneme que yo le diga. Y aquí, con propaganda barata, con encuestas falsas, señores, no se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan con un pueblo decidido a dejar de vivir mal y empezar a vivir bien. Y para eso tiene que estar consciente de que tiene que votar bien, por gente experimentada que sabe que funciona, por personas que no mienten, que exhiben realidades. Así que así es como yo veo el panorama. Abogado, le agradezco mucho su tiempo, siempre será grato conversar con usted. Espero tenerlo de vuelta por acá muy pronto para seguir hablando sobre todo del quehacer político y el desarrollo de esta campaña que se avecina. Que pase buen día. Igual usted, y cuando guste me invita y aquí estaré. Un saludo cordial, un abrazo afectuoso para todos los manabitas en sus 22 cantones. Tenemos ya las 7:53. Una pausa y volvemos.